finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? México es una de las principales economías de Latinoamérica. Un país con más de 100 millones de habitantes, poseedor de una importante riqueza petrolera y una industria pujante. Sin embargo, más de la mitad de su población vive en la pobreza. Su deuda externa es una de las más grandes de América Latina. Su principal acreedor es su vecino, Estados Unidos de Norteamérica. Pero somos más que vecinos. Somos también buenos amigos, unidos por los lazos de familia y de comercio, y por la misma determinación de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La historia de México está marcada por revoluciones, héroes populares y una feroz resistencia a los intentos de dominación extranjera. La Revolución Mexicana de 1910, liderada por Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otros, derrotó a la élite terrateniente gobernante y tiempo después instaló un gobierno popular que incluyó dentro de sus prioridades combatir el hambre y la miseria. Entre las medidas adoptadas, se decidió suspender el pago de la deuda externa, que ya por ese entonces poseía la nación. Tiempo más tarde, en 1929, las distintas corrientes revolucionarias dieron nacimiento al PRI, Partido Revolucionario Institucional, que iba a gobernar la nación por 7 décadas. Mientras tanto, México continuaba sin pagar su deuda. México se va a quedar sin pagar su deuda ni sus reclamaciones desde 1914 hasta principios de los años 40. Esa sí que es moratoria, ¿eh? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La alianza de México con los Estados Unidos en el conflicto bélico internacional le permitió resolver su antiguo endeudamiento. Y México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado norteamericano. Y es entonces cuando se arreglan los problemas de la deuda. La guerra es una coyuntura perfecta. Mejor no nos hubiera podido ir. Y políticamente, bueno, se forja por primera vez en nuestra historia una alianza formal con Estados Unidos. Así que ese es el momento adecuado. Hablaban ustedes de deuda externa, ¿qué tal si la arreglamos ahora? ¿Y qué tal si la arreglamos pagando nada más el 10% de lo que debíamos? De acuerdo. Estados Unidos está de acuerdo y nosotros cobramos bien la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en el ocaso de la guerra, las potencias aliadas se reunieron para definir el nuevo orden económico mundial. Y en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En New Hampshire se reúnen representantes de 44 países aliados y asociados para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Estas reuniones fueron concebidas para promover el comercio en el mundo de posguerra y para crear las bases de una paz duradera. El Fondo Monetario Internacional nació con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, generando así nuevos empleos. Además, la institución se comprometía a supervisar el nivel de endeudamiento de las naciones asociadas. Para su funcionamiento, el organismo recibiría aportes de los países miembros que luego utilizaría para otorgar en forma de préstamos a los estados integrantes que lo solicitasen. El Fondo Monetario Internacional parecía una institución creada para el beneficio mundial. Sin embargo, muchos sugieren que en el mismo origen del organismo ya estaba el germen que lo convertiría en la herramienta más eficaz de dominación que haya erigido el poder financiero mundial. El proyecto del país que instrumenta el Estado mexicano desde hace 20 años es un proyecto de país diseñado por el Fondo Monetario. Y claro, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese sistema, Fondo Monetario, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, depreda a los países pobres, a los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, a mediados de los años 40, el Fondo Monetario Internacional parecía un emprendimiento que demostraba la buena voluntad entre las naciones. Y México se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en ingresar al organismo internacional. Con una deuda externa pequeña y condiciones internacionales favorables, México inició un importante proceso de industrialización que alcanzaría un ritmo febril en los años siguientes. Se crece al 3% en los años 50 y 60. La urbanización es enorme. El Distrito Federal, la Ciudad de México, se convierte en una megalópolis. Y México su gobierno recurre poco a los préstamos. En 1970 va a haber apenas una deuda externa de 7,000 millones de dólares. Para términos del Producto Interno Bruto mexicano es pequeñísima. Pero a partir de ese momento van a empezar los problemas. El gobierno se va a endeudar. La economía gira alrededor del gobierno. Tiene que hacer enormes gastos en seguridad social, en infraestructura, y el que marca el compás es el gasto público. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los bancos internacionales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes que habían aumentado el precio del petróleo y necesitaban colocar ese capital para hacer frente a los intereses que dichos depósitos producían. Los bancos internacionales estaban recibiendo enormes cantidades de recursos de los llamados petrodólares. México pidió préstamo tras préstamo para financiar su déficit. Sin embargo, eso no resolvió el problema económico. La deuda continuó ascendiendo y el Fondo Monetario Internacional no alertó al Estado mexicano ni a los bancos de los peligros del excesivo endeudamiento. ¿Quiénes dan el dinero? Los bancos. ¿Y quiénes controlan los bancos? ¿Qué mecanismo institucional limita a los bancos? Cuando quieren dar dinero, dan todo lo que quieren a cualquiera, a un dictador, a un presidente, al que sea. Pues sí, es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo institucional que los limite. ¿Pero por qué no hay? Pensándolo dos veces, resulta que sí lo hay. Ese mecanismo es, entre otros, el Fondo Monetario Internacional. El problema es que ese mecanismo no opera para limitar el endeudamiento. En los momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos. En 1976, el crecimiento desmesurado de la deuda hizo estallar la economía.
Ante los rumores que afirmaban que el gobierno mexicano no iba a poder hacer frente a sus compromisos, comenzó una fuga de capitales que desembocó en una profunda crisis económica y la banca internacional suspendió los créditos a México. El endeudamiento subió de 20,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. Y naturalmente el secretario de Hacienda, el propio presidente Echeverría, lo describieron como un simple problema de caja, es decir, de liquidez. Pero no, fue mucho más que eso. El Fondo Monetario ya desde el 76-77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos en dólares o en moneda fuerte. Eso es uno de los rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. En medio de la crisis, México asistió a un cambio de gobierno. El presidente Luis Echeverría del PRI dio paso a José López Portillo, perteneciente al mismo partido político. Las dificultades económicas parecían no tener fin. El país se hundía en la miseria y la desesperación cuando aconteció un milagro, un golpe de suerte único e inesperado. El petróleo. Se vuelven a encontrar grandes depósitos de petróleo en México cuando el precio del combustible en el mundo ha aumentado. Perfecto. Y de la noche a la mañana México se convirtió en un país particularmente importante como productor de petróleo. Entonces, el presidente que entre 1976 y 1982 dirige los destinos de México, José López Portillo, nos anuncia un anuncio fantástico que, bueno, visto a la distancia, provoca entre risas y lágrimas, que México ya no tiene problema de capital, que ya no necesitamos del capital externo, que debemos de prepararnos a administrar la abundancia. Formamos un banco en Londres, compramos un par de bancos en Estados Unidos, en fin, era un poco el auge. Con el descubrimiento de los nuevos yacimientos, México volvía a acceder al crédito internacional. Ahora con el aval del petróleo y con la intención de desarrollar una infraestructura poderosa para la explotación del crudo, comenzó a endeudarse nuevamente. El país parecía haber recibido la bendición de la Madre Tierra, alejando a la nación de sus problemas económicos. Pero pronto la deuda creciente se convertiría en una pesadilla. Y es entonces cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. El incremento repercutió en México, cuya deuda se multiplicó inmediatamente. Por la misma época, el precio internacional del crudo cayó, debilitando la ahora golpeada economía mexicana. Cuando baja el precio, cometemos el error de no solo bajar el precio de acuerdo con el mercado mundial, sino que lo subimos. Y le dijimos al mundo de que aquel que quisiera petróleo mexicano tenía que pagar el precio. Y el impacto interno fue de que pues las autoridades mexicanas habían tomado una decisión equivocada. Y empezamos a observar una enorme salida de capitales. El aumento de la deuda mexicana y la caída del precio del petróleo preanunciaron el final de aquel México que creía vivir en la riqueza y sin problemas financieros. Los capitales nacionales y extranjeros vislumbraron la debacle y se fugaron al exterior. Era el comienzo de la catástrofe y esta vez no sucedería ningún milagro. Al inicio del 82, la salida de capitales continúa. Hay una declaración del presidente de la República en el que señala que había que defender al peso como un perro. Y esto, en lugar de dar tranquilidad a los mercados, asusta.
La fuga de capitales se acentuó y en agosto de 1982 el Tesoro mexicano se descubrió sin fondos suficientes para pagar su próximo vencimiento. Había estallado la crisis de la deuda. México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos, de tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. México declaró que no podía pagar su deuda y pronto varios países de Latinoamérica se vieron en la misma situación. Los bancos internacionales que habían alimentado el sobreendeudamiento prestando sus capitales sin reparos, ahora necesitaban recuperar su dinero y para presionar a Latinoamérica decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Ante el reclamo de la banca internacional, el fondo se dispuso a negociar con México. Para algunos estudiosos, ese momento marcó el inicio del plan del organismo para intervenir en las políticas económicas del continente. Entonces, es absolutamente claro que el FMI utiliza el endeudamiento externo como instrumento para dictar políticas que son conformes a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En medio de la crisis, México asistió a nuevos comicios presidenciales, donde triunfó una vez más el candidato del PRI, Miguel de la Madrid. Mientras tanto, los hombres del Fondo Monetario Internacional comenzaron a diseñar una estrategia para acercar posiciones entre los bancos acreedores y México. Claudio Loser fue uno de los funcionarios del organismo que participó de las negociaciones por aquellos años. Yo, como departamento de área, digamos, o representante de departamento de área, o nosotros los que trabajábamos con los países, teníamos, aunque no lo crea, gran simpatía y queríamos ayudar absolutamente a los países. Se busca una solución que sea lo más cooperativa posible, donde, claro, los países tenían una situación muy difícil, tenían que incurrir los costos que habían de todo este proceso de ajuste, pero donde se organiza la actividad con el fondo en el centro para que los acreedores puedan mantener el flujo de recursos para que no haya una gran, digamos, una debacle financiera internacional. El presidente de la República no quería que fuéramos al Fondo Monetario Internacional. Y no quería porque él sabía perfectamente lo que implica acudir al Fondo Monetario Internacional. En aquellos meses o semanas había una presión en México por declarar la moratoria, es decir, suspender en forma total el pago de los compromisos con la banca privada internacional. El propio presidente de la República en alguna ocasión me insistía en que este era el camino que debíamos seguir. Le expuse argumentos de carácter económico y financiero que no lo convencieron, hasta que en algún momento se me ocurre usar un argumento que fue definitivo. Le dije, señor presidente, el pueblo mexicano consume tortilla como base fundamental de su alimentación. La mitad del consumo de maíz en México es maíz importado. Normalmente lo traemos o con crédito o con el dinero que tenemos en caja. Hoy no tenemos dinero en caja. Y si declaramos la moratoria, nadie nos va a prestar un quinto. En 2 meses no hay maíz en México. Y el pueblo de México no tendrá tortillas, que es su alimento fundamental. México comenzó a negociar con el fondo para poder continuar pagando su deuda con la banca internacional. El organismo le otorgó nuevos créditos a la nación, pero a cambio impuso una larga serie de condiciones. Desde ese momento,
la injerencia del fondo en la economía mexicana se iba a acentuar profundamente. El presidente de la Madrid fue el primero en abrir unilateralmente la economía de México al mundo, sin contrapesos, sin mecanismos de protección, sin previos estudios de impacto. Simplemente de la noche a la mañana abrió la economía de México al mundo. Naturalmente la economía mexicana fue inundada por otros intereses. Entonces, al abrir la economía, el presidente de la Madrid empezó a deshacerse de las paraestatales, a venderlas a amigos, a cofrades, a grupos de poder del sector privado, inclusive del sector político, y ocurrió inclusive un fenómeno terrible. Yo, presidente, te decía, te vendo esta paraestatal y no tienes dinero para pagármela, yo te presto el dinero. Naturalmente hay muchas paraestatales que se compraron en esas condiciones y el Estado mexicano nunca recibió nada. Pero el tesoro mexicano, más valorado por el poder económico internacional, era su petróleo, explotado por la compañía estatal Pemex. Hay un momento en el que estamos analizando que no teníamos dinero, que andábamos pidiendo prestado. Voy a Washington y me entrevisto con el secretario del Tesoro, que era James Baker. Y me plantea el señor Baker, ¿por qué no vende usted Pemex? Entonces me quedo callado. Pemex pues, es la industria petrolera, que en México es no solo la industria petrolera, sino es un símbolo nacional. Y después de un minuto, digo, de acuerdo, vendemos Pemex. Y no queremos dinero por Pemex. Lo que quiero es que a partir de que firmemos el contrato, el águila americana, en todos los documentos, en todos los símbolos, va a aparecer sin el ala derecha. Entonces me volteó a ver y me dijo, entiendo, no se volvió a tocar el tema. A mediados de los 80, luego de los acuerdos con los organismos internacionales y los bancos acreedores, la economía mexicana había logrado cierta estabilidad. Pero un año más tarde, una nueva baja en el precio del petróleo golpeó aún más a la economía mexicana. Y esto pues nos provocó un agujero enorme en el manejo de la economía. Y ahí entramos en posiciones diferentes, contrapuestas, el secretario de Hacienda, que era yo, con el secretario de Programación y Presupuesto, que era Carlos Salinas de Gortari. Eliseo Salinas sostuvo la tesis de que habíamos recortado ya demasiado el gasto, que no se podía hacer eso y que deberíamos compensar el hueco, el impacto de la caída en el precio del petróleo con endeudamiento externo. El presidente Miguel de la Madrid se inclinó por la propuesta de Salinas de Gortari y Silva Herzog presentó su renuncia. Era el comienzo de un vertiginoso ascenso. Pero yo siento que Salinas, como miembro de ese gabinete del presidente de la Madrid, ya estaba pensando en la integración de la economía de México a la de Estados Unidos. No obstante que no era ni siquiera candidato a la presidencia, pero sus aspiraciones a la presidencia eran notorias. Poco tiempo después, Salinas de Gortari iba a alcanzar la presidencia de la nación, lugar desde donde iba a profundizar la integración de México a la economía norteamericana. Para gran parte de la sociedad mexicana, Salinas será el mayor defensor de los intereses del capital financiero internacional. Algunas opiniones sostienen que si existió un plan para dominar a México, este había encontrado a su mejor aliado. En 1988 se celebraron elecciones presidenciales en México. El PRI, el partido político que no había dejado el poder desde 1929, presentaba como candidato a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Salinas tenía buena prensa en el exterior, no en México. En México, durante su campaña electoral, pues se publicaban más notas favorables a Salinas en el New York Times o el Washington Post o en el Wall Street Journal que en la gran prensa mexicana.
lo que se publicaba favorable de Salinas en la gran prensa mexicana eran inserciones pagadas, era espacio pagado. Quizás Carlos Salinas había logrado entusiasmar al extranjero por todo el ofrecimiento que había dado en materia económica, y me refiero sobre todo a la apertura de las fronteras. La sociedad mexicana estaba dividida y por primera vez el PRI se encontró con una fuerte oposición guiada por el líder político Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente, en unas cuestionadas elecciones, Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el nuevo presidente de México. Para gran parte de los mexicanos no había dudas. El candidato del PRI había triunfado por medio del fraude. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Es un fraude colosal, sin precedentes. Realmente el aparato del PRI, que no sirve ya para ganar votos, sí sirve para robarlos. Es un hito en la historia de México que el entonces secretario de Gobernación, que en otros países tiene el rango de ministro, dio la orden de desconectar todo el sistema de cómputo de votos. Aquí coloquialmente nos referimos a ese episodio como la caída del sistema. Carlos Salinas de Gortari asumía el poder en México. Mientras tanto, en Estados Unidos se redactaba el Consenso de Washington, una serie de políticas económicas que iban a regir los destinos de Latinoamérica durante la década del 90. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplica esa política. Eso se llama el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington quedaban plasmadas todas las medidas económicas que el Fondo Monetario Internacional había comenzado a imponer a los países del continente tras la crisis de la deuda de 1982. El supuesto plan para controlar a América Latina había escrito su carta orgánica. Cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. Esto apareció a mediados de la década del 80, un secretario del Tesoro, Baker, empezó a plantear, vamos a darle apoyo a la refinanciación de la deuda contra reformas estructurales, ¿sí? Siguió durante varios años con esto y terminó en los años 90 en que se escribió esto que se llamó el Consenso de Washington. Por la misma época, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, decidió intervenir activamente en la reestructuración de las deudas latinoamericanas. Y para ello diseñó un plan que prometía ser la solución definitiva al problema del endeudamiento. El Plan Brady. México fue el primer país de la región en adoptarlo. Los invito, compatriotas, a que ahora entonemos juntos, de pie y con orgullo, nuestro himno nacional. Salinas, en una secuencia deslumbrante, desde el punto de vista del humor involuntario, se dirige a la nación y les dice: mexicanos, el día de hoy se ha firmado un compromiso que cancela el espanto de la deuda externa y la quita sobre nuestros hombros y sobre los hombros de nuestros hijos. Yo les pido que delante de su aparato de televisión canten el himno nacional para celebrar esta victoria. Y yo durante un tiempo, cada vez que veía un aparato de televisión, cantaba el himno nacional. Había quedado tan sujeto a ese llamado. Y lo que pasa es que la deuda ha seguido creciendo infinitamente, que no cancelaron nada como habían prometido, y que esto es interminable. Fiel al Consenso de Washington, Carlos Salinas de Gortari profundizó el proceso de reformas económicas que había comenzado su antecesor, Miguel de la Madrid. Durante esta etapa, el gobierno mexicano traspasó la mayoría de las empresas estatales a manos privadas, instrumentando una serie de privatizaciones que algunos consideran irregulares.
La privatización no se dio de manera transparente, se privatizó generalmente a amigos, a conocidos, a empresarios amistosos al régimen y con muy poca transparencia en el proceso. Los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos y algunos escritos, recibían los favores del gobierno y por consecuencia aplaudían estas medidas y aplaudían también y repetían toda esa doctrina neoliberal. Y también los precios en los cuales se vendieron algunas de las principales empresas paraestatales, particularmente Teléfonos de México y las aerolíneas y algunos de los bancos, según ha habido varios análisis, han sido muy por debajo del precio real de mercado de ellas. En 1993, continuando con los lineamientos del Consenso de Washington, y luego de haber reformado la Constitución Nacional, Carlos Salinas de Gortari concretó su plan más ambicioso y firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Compatriotas, con la ratificación el día de hoy del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se da un paso más hacia la creación entre países soberanos del mercado de libre intercambio más grande del mundo. A partir de entonces, México terminó de abrir sus fronteras a la economía más poderosa del mundo, poniendo en serio riesgo a los productores y empresarios nacionales. Y muchos empresarios que antes eran industriales dicen, bueno, mejor me dedico a vender bienes y servicios estadounidenses aquí. Eso no crea empleos, no es productivo. El Tratado de Libre Comercio ha desmantelado nuestra planta productiva nacional y ha golpeado severamente a nuestro sector agropecuario, al grado de que tenemos hoy más de 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y alrededor de 23 millones en extrema pobreza. Salinas negoció ese tratado en condiciones tan desfavorables que los acuerdos violaban los artículos, varios artículos de la Constitución, por lo menos 36 de los que yo recuerdo. Y para que no existiera esa inconstitucionalidad, por un lado, promovió reformas a la Constitución para adaptarla a los nuevos términos del Tratado de Libre Comercio. Mi impresión, sobre todo con el paso del tiempo, es que fue parte del gran operativo político, de la gran operación política de consolidación y mantenimiento en el poder de Carlos Salinas de Gortari y de su grupo. Salinas consigue que se firme el Tratado de Libre Comercio, que es su gran triunfo. Él vive una serie de triunfos sucesivos, es reconocido en Estados Unidos y en Europa, se le llama el matador de gigantes, se le cree en sus propósitos de renovación, se piensa incluso que hay en él un aliento democrático. Es uno de los engaños más fantásticos de que he tenido noticia. Salinas de Gortari cosechaba elogios dentro y fuera de su país, pero la alegría le iba a durar poco. El 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia el tratado, un grupo de rebeldes armados hizo su presentación pública al tomar el poblado de San Cristóbal de las Casas, en la zona de Chiapas, manifestándose, entre otros reclamos, en contra de las políticas neoliberales del presidente. Hoy, el usurpador Salinas de Gortari, quien se autodenomina presidente de la República Mexicana, miente al pueblo de México diciendo que sus reformas al artículo 27 constitucional reflejan el espíritu del general Zapata. Miente el Supremo Gobierno. Bajo el manto del neoliberalismo que ensombrece nuestros suelos, se encarcela y asesina a todos aquellos campesinos que luchan por sus derechos agrarios. Las políticas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio que auguraban bienestar y prosperidad para México se habían topado con el primero de una serie de escollos que iban a opacar la imagen de su ejecutor.
marzo de 94, asesinan en una colonia popular en su campaña al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. En septiembre de 94 asesinan en la Ciudad de México al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, excuñado de Salinas, y todo eso quebranta lo que había sido la imagen de Salinas. Otra vez, la crisis se desploma sobre México. La posible estrategia impulsada por el poder financiero internacional para manejar la economía mexicana parecía trastabillar nuevamente. Sin embargo, estaban muy cerca de lograr el principal objetivo y apoderarse de la riqueza de México más anhelada, su petróleo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá significaba para el gobierno de Salinas de Gortari un verdadero logro, pero no todos opinaban lo mismo. En Chiapas, el subcomandante Marcos, junto a sus hombres, se rebelaron manifestándose en contra de las políticas neoliberales del gobierno, entre otros reclamos. Pocos meses más tarde, lejos de la selva, pero muy cerca del poder, el asesinato del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, sacudió a la nación. Los mercados financieros comenzaron a alarmarse y lenta, pero persistentemente, se inició la fuga de capitales. En medio de una crisis política y económica que se agudizaba día a día, se realizaron las elecciones presidenciales. Colosio, por el PRI, por México. Y el candidato que quedó, que era un candidato que todos considerábamos muy mediocre, resulta también muy penoso, pero con la suficiente astucia como para mantenerse, engañar y moverse en una plena incondicionalidad con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno norteamericano y con el Banco Mundial. Pero los resultados de las elecciones no calmaron al mercado y la fuga de capitales se incrementó. Salinas de Gortari entregó la presidencia justo antes de la debacle y el flamante mandatario Ernesto Zedillo, a pocos días de asumir, anunció la devaluación de la moneda. Otra vez, la crisis caía sobre México. Comenzaba el efecto tequila. Ahí la crisis era de tal magnitud y se necesitaba la rapidez que el presidente norteamericano William Clinton decidió jugarse políticamente una parte de su capital y sin autorización del Congreso logra un paquete de ayuda a México para que México siga pagando su deuda y sus compromisos. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió echar mano a recursos extraordinarios de la Casa Blanca y los puso a disposición del Estado vecino. Sin embargo, lo que pareció un buen gesto del gobierno norteamericano, algunos lo interpretaron como un nuevo paso del supuesto plan para dominar a México. Y lo llamaron el rescate mexicano. Naturalmente, Gore, que era el vicepresidente Al Gore, presumió públicamente de que esa transferencia de recursos a México para ese rescate era un gran negocio para Estados Unidos. Y lo explicaba. Los intereses. Estados Unidos gana tanto por los intereses de esos dineros que les prestamos a México para salir de su crisis. Desde luego, México no salió de su crisis. Sin embargo, la mayor ganancia que obtuvo el poder financiero internacional tras la crisis fue el control de la riqueza más valorada por el poder económico: el petróleo. El préstamo que facilitó Estados Unidos exigía como aval las ganancias que generaba el petróleo mexicano. México no va a recibir las divisas del petróleo que exporta de más de 1 millón de barriles diarios directamente, sino van a quedar depositadas en un banco del exterior para que Estados Unidos tenga ahí
con lo que se va a cobrar, y se lo cobra, y México se lo paga. A partir de ese momento queda ya sellado el destino, si es que no lo estaba desde sus orígenes, sellado el destino del país en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Es la sujeción, no importa de qué manera tan brutal esté operando a favor de los norteamericanos el Tratado de Libre Comercio, no importan las exigencias, no importan las demandas de sujeción, no importan los intentos de convertir a México, aparte de México, en un basurero tóxico, nada de eso importa porque la dependencia es absoluta. En los años siguientes, México continuó enfrentando la crisis del efecto tequila, con devaluación de la moneda, ajuste feroz del gasto público y un salvataje financiero al sistema bancario que el gobierno de Zedillo luego transformó en nueva deuda pública. Los recursos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para combatir la crisis también profundizaron el control extranjero sobre la economía del país. El gobierno de Zedillo, más que ningún otro, precisamente por la protección que le tuvo que dar Washington y la protección que le tuvo que dar el Fondo Monetario Internacional, tuvo que apegarse de una manera muy estricta a los dictados de los organismos financieros internacionales. Y que eso llevó a México, y ha llevado a México hasta ahora, a un deterioro muy importante, no solamente en el terreno económico, sino del terreno económico y por consecuencia dentro del ámbito social. Ha habido en estos últimos años un fuerte, grave, trágico empobrecimiento de la sociedad mexicana. Fue un sexenio de desempleo, fue un sexenio de cierre de empresas, fue un sexenio de mucha agitación política y social, y fue un sexenio de reformas a la ley electoral, las de 1997, que permitiera la llegada de Fox a la presidencia de la República. Si llevamos con estos malos conocidos 70 años, no podemos seguir de mal en peor. Ya es hora que los mexicanos conozcamos lo bueno. Nos merecemos un México diferente. En el año 2000, luego de 71 años de gobernar en forma ininterrumpida, el PRI pierde los comicios y Vicente Fox se consagra como el nuevo presidente de los mexicanos, prometiendo combatir la corrupción, la pobreza y el desempleo, y asegurando un crecimiento formidable de la economía. Nacía una nueva esperanza. Sin embargo, a poco de asumir, el presidente Fox ratificó el rumbo económico de sus antecesores y continuó aplicando las políticas del agrado del Fondo Monetario Internacional. Es una continuidad porque el presidente de la alternancia, el presidente Fox, se ha montado sobre el viejo proyecto de país de corte neoliberal, el que se le impuso al Estado mexicano desde el exterior, lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Detrás de las exigencias durísimas del Fondo Monetario está la promesa de que esto va a funcionar. Y va a funcionar, ¿pero en qué sentido? Lo que estamos viviendo día a día, cotidianamente, es la existencia de una economía que no crece, de una economía que no produce los empleos que se necesitan y de una concentración de la riqueza que es francamente inaceptable desde el punto de vista moral, pero probablemente no funcionará en el largo plazo. Es el problema que se intentó resolver con la Revolución Mexicana. Se dijo que se iba a resolver, se dieron recetas para resolverlo. Se atenuó y ha vuelto. En 1910, el pueblo mexicano hizo una revolución para combatir la desigualdad, la pobreza, el hambre y acabar con un modelo económico en favor de intereses extranjeros y de las clases dirigentes mexicanas de la época.
100 años más tarde, la economía de México se encuentra bajo el dominio de los grandes grupos financieros internacionales. Si todo fue parte de un plan para apoderarse de las riquezas de México, tal vez nunca lleguemos a saberlo. Quizá una de las evidencias sea la realidad que deben enfrentar cotidianamente muchos mexicanos. La misma realidad que nos dice que ni las recetas del Fondo Monetario Internacional, ni el Tratado de Libre Comercio, ni el Consenso de Washington resolvieron la pobreza, el desempleo, la exclusión de millones de habitantes. Son millones de personas que no tienen para comer, no tienen vivienda, no pueden estudiar, trabajar, tener atención médica, agua potable, automóvil, heladera, teléfono, vacaciones. Son millones de personas que, aunque las voces del poder financiero digan que México está entre las primeras economías del mundo, un día pueden volver a estallar, como en 1910.